La semana pasada fui con mi amiga Azul a la plaza, vamos bastante seguido a tomar mates, la verdad, y estábamos sentadas en una lona y se nos acercó una perra, una galga específicamente, y en vez de tener una interacción normal que uno tendría con un perro en una plaza, tipo se acerca al perro, no sé, lo acaricias, ay, qué lindo, bla, bla, y el perro sigue su camino, o el dueño, porque en este caso la perra tenía correa, sigue su camino. La perra se nos instaló en la lona. Nosotros además estábamos tipo como con comida y nos daba cosa como que coma algo, le caiga mal, etcétera. Y nada, el dueño se nos puso a hablar. Al principio era todo normal para nosotras, como bueno, sí, ay, el clima, ay, cosas así. A los 5 minutos nos pareció bueno, qué bueno la interacción. Ya después se sentó la perra y el dueño seguía parado ahí, como esperando que la perra haga lo que quiera. Y esos 5 minutos hablando que uno diría, bueno, sí, puede pasar, interacción normal, pasaron a ser como 20 minutos que el hombre estaba ahí. Y con cada minuto que pasaba, nos íbamos viendo con Azul y era tipo, ruido de mate. No sabíamos qué decirle. En un momento el señor se termina yendo, que él tenía re buenas intenciones, capaz de sacar conversación. Pero nosotras, empezamos como a mirarlo y juzgar un poco, como cuáles son tus verdaderas intenciones. Y eso nos llevó a hablar a que cada vez nos cuesta más hablar con extraños y mantener estas mini conversaciones que uno tal vez tiene en espacios públicos, ¿no? Y eso que Azul es una mina que verdaderamente habla hasta con lo que sea que le pongas de enfrente, le sale muy fácil sacar conversación, cosa que siento que a mí capaz se me dificulta un poco más en estos contextos. Y también le está costando, y eso me llevó en la semana a empezar a observar a la gente, a ver cómo interactúa, ¿no? Cómo interactúas en el supermercado, pidiendo algo, en salas de espera. Y me di cuenta también que se perdieron un poco las intenciones de conversar. La gente al toque que pide algo estaba mirando el celular o en estos espacios que antes eran tiempos muertos, ejemplo, ir al médico y esperar en la sala de espera, ahora la gente mira el celular y no charla con nadie. Lo que me llevó a este tema que quiero tratar en este video y a preguntarme si el problema somos nosotros, que nos cuesta hablar, o el problema viene de cómo están los espacios en sí. Hay un término que Marc Augé va a nombrar que se utiliza y que está ocurriendo en esta sobremodernidad y en nuestras sociedades de hoy en día, que es la creación de estos no lugares. Las características que tienen los no lugares es tal vez que son como espacios donde las personas están de tránsito, uno no se siente parte de ese lugar, no es como que genere una identidad con ese lugar, no tiene historia y no forma vínculos. Las personas tal vez o los cuerpos coexisten en estos espacios, pero genuinamente nunca llegan a encontrarse, ¿no? A establecer una conexión. Y ejemplos de no lugares puede ser un supermercado, puede ser un hotel, puede ser un aeropuerto, puede ser un shopping. Mark lo que va a decir también es que estos espacios tienen, estos no lugares en realidad, tienen la particularidad de que las interacciones que uno tiene con el espacio se generan mediante textos. Por ejemplo, uno si va a un aeropuerto, es como que como última instancia vos terminás hablando con un ser humano. En realidad está lleno de carteles que te dicen tenés que caminar para este lado, esta es la puerta, este es el número de vuelo, a esta hora sale. Hay pantallas donde podés hacer el check-in ahora. Y vos lo último que vas a hacer es intentar hablar con una persona. Es más, hay aeropuertos donde ahora hasta podés hacer el despacho de las cosas sin que haya un intermediario. Y bueno, esto también lo podemos ver, por ejemplo, ¿no? En las redes sociales, con Tinder, ¿no? Tenemos una aplicación donde la gente verdaderamente está transitoriamente ahí porque tenés un objetivo que capaz es intentar salir con alguien, levantar, engancharte. Funciona con un mecanismo de consumo que tiene que ver con deslizar hacia un lado, deslizar hacia el otro. Es un reflejo bastante del consumo. La identidad de uno se va a construir a través de las imágenes que uno elige poner en esa aplicación. Y uno va a tener interacciones con estas personas, pero en ningún tipo de momento se va a generar una idea de comunidad, ¿no? En aplicaciones como Tinder. Este anonimato o estas ganas de no querer hablar con un otro, capaz no nace de una verdadera intención de no querer conectarse, sino de que, bueno, los espacios cada vez están construidos para esto, para que uno tenga menos contacto con un otro. Los espacios empiezan en esta sociedad en la que vivimos en el día de hoy, empiezan a tener una intención de estar construidos para el movimiento y para el tránsito y no para el encuentro. Cuando los entornos no nos invitan a la conversación con un otro, es que van a nacer estos no lugares. Así podemos decir que los espacios están perdiendo esa capacidad que tenían de generar conversación. Ahora, va a haber otros autores que lo que van a decir es que, ok, en realidad los espacios físicos no se pierden, porque el espacio físico está ahí, o sea, uno sigue yendo, por ejemplo, a la plaza,
como pasó con mi amiga Azul. Pero tal vez lo que se perdió, que siento que es lo que nos pasó a mí Azul en ese momento, es esta idea colectiva, ¿no? De comunidad en estos espacios y de encuentro con un otro. Entonces, ¿qué pasa cuando se pierde esta idea mental de poder generar comunidad o buscar comunidad en estos espacios? Se pierde, en cierto modo, la posibilidad de una experiencia pública, ¿no? Ya no hay una experiencia comunitaria, tal vez, en los espacios públicos, sino que es más bien grupos de personas que según su tiempo y sus objetivos van a transitar por este espacio de nuevo, yendo a una plaza o pensando plazas también en ciudades bastante grandes. Hay turistas que pueden ir de paso a visitar, transitar caminando la plaza. Hay gente que capaz pare y compre algo en algún lado. Hay gente que va a descansar y hay otra gente que va a estar vigilando estos espacios. Viéndolo de este modo, ya no pertenecemos a nada. Y un ejemplo que está buenísimo en lo que a mí me gusta verlo es en cómo fue evolucionando a lo largo del tiempo, de las décadas, el concepto de cafetería. Si vemos hacia atrás y vamos al siglo XVII, siglo XVIII, surge un fenómeno en Londres que es el de las coffee houses. Que esto lo va a hablar Habermas cuando habla de el germen de la opinión pública, que es qué pasa en los cafés en Londres. Se generan en las cafeterías unos espacios donde la sociedad, voy a decir entre comillas, porque en ese momento la sociedad verdaderamente eran los hombres, discutían ideas, discutían política, discutían sobre arte. Vos te encontrabas en un espacio donde podías, por el precio de un café, leer el periódico, informarte, debatir con un otro, generar comunidad. Se empieza a armar un fenómeno que, según la cafetería a la que ibas, se agrupaban distintos grupos de personas. Ejemplo, los poetas iban a un café. Después, la gente que discutía de finanzas iba a otro café. Y vos sabías que si ibas ahí, ibas a encontrar pares, contención y grupo, pero también personas con posturas diferentes a la tuya. Y es en las cafeterías en Londres, en los salones literarios de París, cuando nacen los periódicos, que esta gente que se agrupa empieza a construir también ciertas ideologías, y es en estos lugares donde nacen muchos movimientos sociales. Entonces también la fragmentación que hay en la sociedad y esta idea mental que se crea de no poder generar comunidad con un otro, al fin y al cabo, para quienes están en el poder, es muchísimo más útil, porque si la gente no se organiza, no puede rebelarse. Ahora, si nos trasladamos a, por ejemplo, Starbucks, que para mí es como si pensás en una cafetería, lo más comercial que puede haber, en Starbucks está en cualquier lado del mundo, verdaderamente no se puede generar un sentido de identidad en Starbucks, independientemente en qué lugar del mundo estés y aunque en algunos lugares elijan cambiar y adaptar la arquitectura del local para que se mezcle en lo urbano, ya es un espacio de consumo rápido, muchísima gente hace takeaway, por ejemplo, en Starbucks. Y no solo eso, que hay muchísimos Starbucks ahora donde, por ejemplo, hay pantallas para hacer tu pedido. Y la gente muchas veces prefiere, tipo, interactuar con la pantalla, elegir y pagar ahí y no tener que ir y hablar con un ser humano. Y acá vemos mucho esta idea de el uso de las máquinas y el uso de la tecnología para sustituir el diálogo con personas. Ahora, por otro lado, hay todos unos movimientos que resurgen ahora que yo siento que esto se dio mucho también en los cafés palermitanos, pero particularmente en mi ciudad, ahora hay como un fenómeno de 800.000 cafeterías pequeñas. Y el otro día fui a una de ellas y había un cartel que decía que revivan los cafés de barrio, que siento que la lucha no va solo del lado de apoyar a los productores locales o a los comerciantes, sino también a esta idea de entrar a un café y que el barista y el cliente tengan un vínculo. Poder entrar a un lugar y decir, ya sé qué café querés porque te conozco. Hablar, debatir, sentarse, poder estar más tiempo en un espacio. Por otro lado, saliendo de esta idea, bueno, del espacio público como idea mental o como lo físico, la verdad que exponerse a esta vida pública y a interactuar con un otro conlleva cierta vulnerabilidad y es una exposición no solo ante un otro, sino también ante la idea que uno tiene de sí mismo. Me gusta pensar que hay cierta teatralidad en la vida pública, ver esta idea de Versalles como una de las primeras redes sociales sin pantalla. Si vamos a Francia, cuando Luis XIV crea el protocolo para poder regular las interacciones que las personas tenían en la corte en Versalles, podemos notar que verdaderamente la gente en Versalles, en Francia,
no se encontraba para conversar, sino para ser vista conversando, que no es lo mismo, y siento que es algo muy de nuestra era también. Uno termina siendo de su rol en esta estructura social un acto performático. Como en su momento el rey regulaba, observaba a la gente, como que uno se sentía observado, ¿no? Por esta figura. Hoy la vida pública tiene cierta regulación que viene muy controlada del lado de estas imágenes o ideas que se crean en las redes. Y muchas veces cuando uno se encuentra con un otro le da miedo salirse del guión. Me parece bueno traer a colación este tema de las normas y mencionar a Durkheim, que Durkheim va a hablar de un tema que es la anomia, que es la ausencia de las reglas y de las normas. Y está bueno para mí mencionar que, por ejemplo, Durkheim va a decir que las sociedades tienen dos funciones. Una de las funciones es la integración y otra de las funciones es la regulación. Y lo que pasa en las sociedades modernas es que hubo cambios tan bruscos y que se avanzó tan rápido que no se llegaron a hacer normas nuevas que reemplacen las tradicionales, ¿no? Y hay tantas formas de vivir la vida, hay tantos objetivos que uno y caminos que uno podría elegir. El individuo está tan perdido que no sabe qué rol ocupa en la sociedad. Y eso le genera muchísima ansiedad y muchísima frustración. Y esta ausencia de reglas a nivel social que hace que las personas se quieran organizar en microgrupos donde ellos puedan tener, ¿no? Un rol, saber qué hacer. Y capaz, bueno, tenemos esta carencia de reglas formales, pero se puede decir que también hay un exceso de reglas más superficiales que están impulsadas por las redes sociales, y lo que tienen las redes sociales es que también hacen que uno pueda tener la posibilidad de crear una imagen de sí mismo que está altamente curada y altamente editada. Tal vez uno muestra lo mejor de uno en las redes. Lo más gracioso es que después se le recrimina a ciertos influencers o creadores de contenido que se muestren más vulnerables y cuando lo hacen nadie les cree nada. Pero bueno, esto demuestra que también este uso y esta mutación que hubo o estos nuevos espacios que se crearon en las redes para interactuarse fomentan esta teatralidad, ¿no? Porque uno pasa a vivir los encuentros, no como espontáneos, sino como una performance, y uno tiene que pasar a sostener esta idea que construyó de sí mismo en las redes. Uno, en las redes tiene la posibilidad de ensayar sus palabras, borrar, corregir, calcular en cierta parte el riesgo que uno tiene que equivocarse. Y hay muchísimo miedo, siento, al error. Los encuentros se vuelven una oportunidad no solo de exponerse, ¿no? Con un otro, sino también de mostrarse y de seguir elevando y construyendo la idea del yo en redes que todo lo hace, todo lo puede y busca pertenecer. Por ejemplo, las personas, ahora se habla mucho de esta idea de que la gente va a los recitales y capaz, en vez de divertirse y disfrutar, vos ves videos de Billie Eilish rodeada de celulares. Y es la gente subiendo que fue ese recital en vez de disfrutando el recital, porque ahora todas las cosas que hacemos tienen que tener un fin. Eso lo que hace es que se diluya en parte el contacto genuino. Para mí tiene que ver con dos cuestiones grandes. Una que es el miedo y otra que es esto de que todo tenga que ser medible. Me gusta hablar de esta idea del urbanita que define Simmel en La Metrópolis y la Vida Mental. Simmel lo que va a decir es que los seres humanos en las metrópolis, en las grandes ciudades, recibe muchísimos estímulos. La ciudad va a tener exceso de cosas todo el tiempo, ¿vieron? Exceso de tiempo, exceso de lugares, exceso de posibilidades para elegir, exceso de cosas para ver. Y si uno intentara verdaderamente tener una conexión emocional con todos esos estímulos que recibe, se volvería loco. Entonces, ¿qué hace el ser humano como mecanismo de defensa? Va a tomar una actitud que se llama blasé, que es una actitud de indiferencia. Entonces es una idea de racionalizar las cosas, tomar distancia de estas cosas para no verse afectado por un todo. Y esto mucho tiene que ver con que, bueno, cómo están conformadas, ¿no? Estas ciudades. Y que en las ciudades modernas todo se mide, todo tiene que tener un objetivo y todo tiene que generar una ganancia. Y como hablábamos con esta cuestión de Durkheim, el ser humano necesita de objetivos y necesita de medidas. Porque si todo es posible, nada tiene significado. También en lo efímero, en esta idea de modernidad líquida, diría Bauman, no tengo garantías de nada. Entonces, si no tengo garantías de nada, ¿por qué me voy a preocupar por conectar con lo demás, no? Con invertir tiempo en las cosas.
Quiero aclarar que esto es una cuestión de Occidente más que nada. Todo se vuelve medible. Uno pasa a relacionarse con cosas y cifras y no con personas y afectos. Las relaciones entonces se van a volver funcionales, van a servir para algo y no van a hacerse valer por sí mismas. Igualmente, si uno se pone a pensar, tu propia identidad dentro de un país está conformada por una serie de números. Ejemplo, el DNI. Es muy difícil, ¿no? Salirse de toda esta lógica. Simmel va a decir que para el hombre urbanita, para el hombre metropolitano, solo los logros objetivamente medibles van a ser de su interés. Y un personaje que ahora está bastante en auge en el que se súper puede ver esto, siento que es Beltrán Briones, que verdaderamente todo te lo responde con una estadística, pero es interesante cómo esta identidad que construyó Beltrán en las redes es súper lucrativa y da buenísimos resultados porque sigue todas las lógicas de las bases en las que se construyó este sistema. Lo vemos que también lo lleva a sus interacciones sociales. Hace no mucho subió un video en el que le preguntaban si él prefería casarse hoy o no casarse nunca. Casarte joven, o sea, hoy a tus 25, o vivir soltero toda la vida. Casarte joven. Te digo por qué. Estadísticamente, la gente soltera gana menos que la gente en pareja y la gente en pareja gana menos que la gente en pareja y con hijos. Por la razón que sea, será porque tenés más necesidades, más responsabilidades, más obligaciones, pero cuando tenés pareja ganas más y cuando tenés pareja con hijos ganas más. Estadísticamente a nivel mundial. Entonces, bueno, igual parece que solo pienso en la plata. Me encantaría casarme porque me gustaría formar una familia. Y él lo primero que se pone a responder es por qué casarse hoy le daría más ganancias económicas y mejores resultados que no hacerlo. En vez de decir, che, no, amo a la persona, no la amo, bla, 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 se pone a ver los números. Yo siento que Beltrán Briones es el reflejo de este urbanita del que habla Simmel. Entonces, por un lado, tenemos esta cuestión de todo lo medimos y por otro lado, esto de que les decía de el miedo, ¿no? Cómo el miedo se usa para mover ciertas cosas, pero para paralizar ciertas otras. Este miedo que uno puede tener a ser juzgado, a ser percibido por un otro, refuerza toda esta idea del aislamiento. Y me parece bastante gracioso y paradójico porque si vemos sociedades antiguas, para los griegos, por ejemplo, lo peor que te podía pasar, el castigo final, era el exilio de la polis. Ahora hay mucha gente que cuanto menos pueda participar, mejor se le hace. No sé si vieron que le preguntaron en una entrevista a Cillian Murphy si se sentía mal porque no participaba de la Odisea de Christopher Nolan. Y él dijo como que no, la verdad que mejor. Y se empezó a hablar de este término contrario al FOMO, que FOMO sería Fear of Missing Out, o sea, miedo de quedarse afuera y de perderse las cosas. Y con esto de Killian se hicieron muchos memes del Romo, que sería el Relief of Missing Out. Y esta idea de qué tranquilidad que no tengo que ser parte de todo esto, ¿no? En esta modernidad líquida, de nuevo retomando a Bauman, se va a buscar desprenderse de las cosas. El ser humano, cuanto más se pueda desprender, esto que les decía, mejor. Se buscan relaciones que sean livianas, que sean líquidas y que sean desechables, porque el compromiso es algo que empieza a pesar por esto de la ausencia de garantía. Este miedo pasa a ser una cosa funcional al sistema, porque si la gente tiene miedo de interactuar con un otro, porque el miedo a fallar, el miedo a ser percibido. Y también al salir en la vía pública, en las ciudades, hay cada vez más inseguridad y tenés verdaderamente miedo a que te pase algo. ¿Qué puede decir el sistema? Che, vamos a agarrar este miedo y hacerlo rentable verdaderamente. Porque también pasa una cosa que los individuos aislados son personas más controlables. Y esto que hablábamos en las coffee houses, uno pasa a ser menos consciente del poder colectivo. Y se generan estas pérdidas de las ideas colectivas que, bueno, en Argentina lo podemos ver, por ejemplo, en las propuestas que se dieron en las elecciones, no había tales propuestas. Era todos tipo, vamos en contra de, con esto le ganamos a. Pero bueno, retomando esto del miedo, un ejemplo bastante interesante es el de, por ejemplo, los barrios privados. Al haber inseguridad en la ciudad y la gente tener miedo y no querer estar como expuesta, ¿qué se hace? Se crean estas microesferas y micro burbujas que son los barrios privados, pero lo interesante es que el eslogan para vender un barrio privado no es tipo formar parte de una comunidad, hola, interactúa con otros, sino que el enfoque está puesto en la seguridad, en el aislamiento, en construir paredes que te dividan, ¿no?
con los demás. Y bueno, también este miedo a ser percibido, que como decíamos está súper fomentado, ¿no? Como por la tecnología. Me gusta pensar en la tecnología como un síntoma. Por lo general, cuando hablamos de por qué la gente no habla, lo primero que se salta es o la pandemia o las redes sociales. Pero si vamos viendo todos estos términos, la verdad que las redes, la pandemia, son síntomas de algo mucho más grande que se fue gestando. Hay un libro muy, muy interesante del año 2011 de Sherry Turkle, creo que se llama la autora, que se llama Juntos pero solos. ¿Por qué esperamos cada vez más de la tecnología y menos los unos de los otros? Y Sherry Turkle lo que va a hacer es contar que básicamente ella iba a contratar una niñera y solía ir a las casas de estas chicas, le gustaba verla como en persona y cómo se movía en su espacio. Entonces un día llega a la casa de una chica que era universitaria, por ende compartía piso con otras chicas, toca la puerta y le abre la puerta una compañera de esta chica que ella iba a entrevistar. Y le dice como si te dijera, hola, vengo a ver a Julia para una entrevista de trabajo. ¿Podrías tocarle la puerta y avisarle que estoy acá? Y la chica la mira con una cara de espanto terrible y le dice, ¿cómo voy a hacer eso? Tipo, es súper invasivo, le voy a mandar un mensaje. Y siendo el 2010, la chica saca su BlackBerry y le manda un mensaje a la compañera que está literalmente a 5 pasos, en vez de decir, che, voy y le toco la puerta. O sea, lo que sea para tener que evitar la conversación con un otro en persona. Y ella empieza a hablar mucho de esto de, bueno, ¿por qué la gente se respalda en la tecnología? El análisis que empieza haciendo tal vez es, bueno, ¿por qué cada vez, además de que usamos teléfonos, llamamos menos a la gente y empezamos a escribir más? Y toda esta idea de control que se revé en WhatsApp ahora que tenemos estas funciones de eliminar mensajes, editar los mensajes. Aprendemos a movernos en entornos muchísimo más controlados y siempre hay un miedo como a la pérdida del control, ¿no? Y es por eso que también nos respaldamos muchas veces en la tecnología. Por ejemplo, a mí hoy se me actualizó el ChatGPT. Yo sé que esta función debe estar hace mucho, pero yo hoy abrí el ChatGPT y me decía, ahora podés tipo hablar en vivo con el chat. Y literalmente me contesta. Una voz digital. Y hay gente, hay un hombre que le pidió, y más de uno debe haber de una persona, pero hay un caso de un hombre que le pidió casamiento a una inteligencia artificial. Después a la inteligencia artificial se le borró la memoria y él entró en una crisis enorme porque su inteligencia artificial que fue construyendo para que lo reconozca y bueno, lo quiera, según él, se había olvidado de quién era. Y él estaba enamorado o había generado un vínculo con esta inteligencia artificial. La tecnología lo que hace es que te da la ilusión de compañía sin las exigencias que pueden conllevar las relaciones reales. Las personas tememos tener conversaciones sin filtros, no tener que estar en persona leyendo a alguien. Es bastante loco porque la tecnología es como que nos permite conectarnos cada vez más, pero en realidad a su vez la gente se siente cada vez más aislada porque las relaciones son cada vez más superficiales. Y el abuso de la tecnología en esta época, capaz lo que hace es que se generen dos cosas. La falta de conversaciones, como de habilidades para conversar, y por otro lado la falta de la exposición a la diferencia. Porque al estar en entornos tan controlados para mantener conversaciones, la manera en la que están generadas los algoritmos que te muestran cosas que solo a vos te gustan verdaderamente. Vos vivís en tu microesfera también digital. Al interactuar con tecnologías como puede ser el ChatGPT, que verdaderamente son como bastante complacientes con uno. Estaba buscando el término para traducir people's pleaser. Se hace como que, bueno, cada vez seamos más intolerantes a la diferencia. Y con la exposición a la diferencia que se perdió, que es lo que se podía tener en los espacios públicos, uno antes era anónimo, en las redes sos alguien, estás identificado. Aunque mucha gente diga, ay, no, te haces un usuario falso. El anonimato que uno poseía antes y esta sensación de libertad te hacía coexistir en espacios con personas diferentes a vos, generar debates y tener exposición a la diferencia. Los espacios antes, al tener esta libertad, no estar tan regulados, permitían ver cosas diferentes a uno, ¿no? E intentar de decir, bueno, ok, existen estas otras realidades, las respeto. Y la falta de la exposición a la diferencia, que también se fomenta con las redes sociales, hace que cada vez tengamos menos empatía y menos tolerancia
a lo diferente. Bastante paradójico, porque el ser humano busca, ¿no? Destacarse. Por un lado es esto, que también, bueno, podemos decir, ok, la menos exposición a la diferencia y la menos tolerancia hace que también se fomente más, en cierto punto, que está bastante en crecimiento, ciertas discriminaciones hacia ciertos grupos, y no solo eso, sino también el bullying. Esto lo que fomenta, si lo pensás, es una cosa que no mencioné que pasa en la sobremodernidad, es el exceso del yo. El exceso del ego. Entonces vos pasás a ser el centro de todo y las cosas siempre tienen que ser como a vos te gustan y ver y consumir lo que vos querés. Así que por un lado es eso, pero también por otro lado es tener menos práctica en la conversación. Uno pensará, bueno, en la pandemia, está bien. También pasó que nos vimos todos obligados como a confinarnos y también nos vimos capaz no obligados a asistir a espacios donde antes se daba la charla, ¿no? Con naturalidad. El trabajo, la escuela, cualquier tipo de actividad que uno haga. Y al tener que relacionarnos más con pantallas, uno pierde la capacidad de leer el lenguaje corporal de un otro. Y también pasaba específicamente con la pandemia que se generó también en torno al miedo, toda esta idea de que el extraño puede ser una amenaza para uno. Porque capaz también uno no hablaba con otras personas porque el hablar y el estar cerca de un otro era como exponerse a la posibilidad de tener algo, ¿no? Que afecte tu salud. Y como vemos con esta digitalización cambian ciertos hábitos. Ejemplo, el boom del e-commerce. De la nada en la pandemia todos se vieron en la obligación de tener un e-commerce. Los founders de tienda nube están como siempre alardeando de eso. Y una cosa que no se ve es que hoy en día muchísima gente no solo no acude a las tiendas físicas porque tiene falta de tiempo y porque prefiere armar la experiencia de compra sin que nadie lo moleste, sino por esto de que no quiere interactuar. Es terrible, la gente capaz prefiere comprar online porque verdaderamente no quiere hablar con un vendedor. Onda, no me molestes, todo me molesta. Y una cosa interesante es que uno pensará, ok, todos estos estudios empiezan a ser post pandemia, pero no. La pandemia lo que tuvo de la particularidad es que toda la sociedad o gran parte del mundo estuvo en la misma, pero antes se hacían estudios en ciertos grupos sociales que elegían aislarse o se veían en la obligación de hacerlo. Ejemplo, soldados, personas que hacen expediciones o también los presos en algunos casos, y se veía como resultado que está bien, al ser seres naturalmente sociales y verse en la obligación o elegir aislarse, a todos les costaba más volver a reinsertarse porque uno pierde la práctica. Y una cosa que no se tiene en cuenta es que las habilidades sociales son como un músculo. Si dejas de entrenar, perdés la fuerza y perdés un poco esas capacidades. En estos estudios, por ejemplo, lo que se veía es que, más atrás en otras épocas, las personas, por ejemplo, que se mandaban cartas y mantenían contacto con un otro en estos aislamientos, se les hacía más fácil volver a reintegrarse en la vida social. Por eso es importante exponerse, ¿no? Y capaz activamente proponerse encarar conversaciones en persona con un otro. Hay una cosa más que quiero hablar por lo último que tiene que ver con cómo fue mutando en las nuevas generaciones esta idea de que se pone de moda quedarse en casa y está más de moda ser introvertido, tal vez. Antes salía porque el evento social conllevaba algo. Lo mejor que te podía pasar era escaparte de tu casa para ir a algún lado y tener un encuentro social donde te podías encontrar a alguien conocido, vivir una experiencia loca o interactuar con los demás, porque tal vez no había redes para saber cómo estaba la gente. Y hay otra cosa bastante interesante que es cómo se empieza a cuestionar lo que antes se creía divertido. Por ejemplo, en las nuevas generaciones se consume muchísimo menos alcohol, ¿no? Muchísimo menos tabaco o la idea de la fiesta como tal. Y yo siento que además del miedo a la exposición y todo esto que veníamos hablando, tiene mucho que ver con esta idea de que se sigue fomentando de que no hay tiempos muertos y uno no puede hacer algo si no gana algo a cambio. Y un ejemplo que capaz sea cuestionable que voy a poner es de los grupos de runners, que encima vos tenés que estar divino, onda todo trabado y conocés gente muy hot. Un sábado a las 7 de la mañana, te juntás a correr, una actividad que no involucra demasiado la conversación. Está bien que hay gente que habla corriendo, pero no es como la media. Y verdaderamente para mí detrás hay un mensaje de, bueno, la verdad que si no me caíste bien o no hay feeling con nadie, aunque sea, hice ejercicio. O sea, aunque sea, hice algo, ¿no? Y bueno, y sin ánimos de seguir haciendo más largo este tema, que para mí lo mejor de este tipo de propuestas de videos es
invitar a la conversación y bueno, a replantearse y qué ideas surgen, ¿no? A través de esto. Yo lo que me di cuenta leyendo sobre estas temáticas es la importancia de defender las conversaciones. Defendamos las conversaciones, aunque cueste. Entonces, capaz mi propuesta, si llegaste hasta esta parte del video, es ser el primero en iniciar una conversación en persona con alguien. Ser el primero en extender un poquito más la conversación con el cajero, el kiosquero o alguien que te cruces en la calle. Y también hay un artículo que leí y también, por último, hay un artículo que leí en The Guardian que habla de que cada vez más igual la gente se junta menos con sus amigos también y se aísla más. Entonces es, che, decile a tus amigos de hacer algo que no involucre las redes este fin de semana. Porque aunque capaz vos pienses que te juntás mucho con tus amigos, lo que se está mostrando a través de estudios sociales es que la media de la población cada vez se junta menos con sus pares, menos encuentros que sean significativos, que sean de presencia y que sean de una conexión con un otro. Espero que les haya gustado el tema del video de hoy. Para mí estuvo bastante bueno y los leo en los comentarios, a ver qué piensan.